Mis saludos. Hoy vamos a comenzar la clase relacionada con las partes y piezas fundamentales del motor de combustión interna, pero nos vamos a referir específicamente a las partes fundamentales móviles del motor. Vamos a también a referirnos específicamente a las partes móviles fundamentales del motor de tipo tronco y tocaremos, pero muy sutilmente, muy preliminarmente, vamos a tocar lo relacionado con los motores de vástago y cruceta, como ya habíamos visto. Vamos entonces a iniciar las clases y esperemos que todo nos vaya bien y podamos entender las partes fundamentales del motor en los mecanismos fundamentales del mismo. Como partes fundamentales del motor, entre otras piezas, o sea, el motor tiene varios sistemas. Tiene los motores sobrecargados, tiene el sistema de turbocargadores o sopladores, tienen el sistema de inyección, tienen el sistema de enfriamiento, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a referir fundamentalmente, como ya expresé, a las partes fundamentales de un motor de combustión interna y que siempre están presentes en él. Estas piezas fundamentales van a responder a tres mecanismos básicos del motor. El mecanismo pistón-biela-manivela, que se encarga de recibir la potencia del proceso de combustión y transmitirla de un movimiento alternativo a un movimiento circular rotatorio y sacarlo al exterior del motor. El mecanismo de distribución, que está compuesto por las válvulas, balancines y árbol de leva, que se encarga de controlar lo que es la entrada de aire al cilindro, la salida de los gases de escape y la inyección de combustible. Básicamente, cuando estamos hablando de bombas de inyección individual, en el caso de bombas múltiples como para los motores más pequeños, este sistema no se puede incluir, ya que la propia bomba presenta su propio árbol de leva y no tiene nada que ver con el mecanismo de distribución como tal. Y por último, piezas de soporte del motor. O sea, todas estas piezas móviles, bien sea el mecanismo bien la manivela o bien sea el mecanismo de distribución, van soportadas en piezas móviles, pero que tienen características muy importantes para que el motor pueda funcionar adecuadamente. Me quiero referir específicamente al pistón, como se muestra en la lámina. El pistón tiene las partes fundamentales como la corona del pistón, la parte superior, que está en contacto directo con los gases y con el proceso de combustión. Tiene lo que se llama las faldas o las bandas del pistón, que son la parte más cercana a la corona del pistón. Tiene las ranuras para los aros del pistón, tiene ranuras para aros de compresión, generalmente dos ranuras para aros de compresión, tiene aro para los anillos controladores de aceite y en muchos casos lo que le llaman la falda o el cuerpo del pistón, el faldón. El faldón puede variar mucho, depende del tipo de motor que estemos hablando en particular y esto puede haber faldas más grandes, faldas más cortas. Fundamentalmente los motores de alta velocidad no tienen grandes faldones, no tienen grandes dimensiones de los cilindros. Y sí, las faldas del pistón pueden ser mucho más grandes para los motores diésel en particular, y en la medida que va incrementando la potencia, pues va haciendo la falda más larga para poder soportar los empujes laterales durante el proceso de combustión. Ahora, los pistones tienen también el alojamiento para el bulón o pasador del pistón. O sea, el pistón se une a la biela, después la vamos a ver más adelante. Pero quien une el pistón a la biela
es el bublón o pasador del pistón. Que en los videos que van, en el video que van a ver, vienen ahí sus características constructivas. No me quiero referir a esos detalles ahora porque ahí vienen bien expuestos en términos generales. Ahora, los pistones a medida que va creciendo la potencia del motor pueden variar. Por ejemplo, les quiero mostrar uno. Este pistón que está aquí abajo es un pistón de un motor ya más potente. Fíjense cómo la falda ha aumentado. Tiene aros de aceite en la parte superior del burlón, pero también tiene aros de aceite en la parte inferior del burlón. Y tiene la corona, tiene a su alrededor, en lo que sería el borde superior de la corona, en este caso del pistón, tiene un aro que va insertado en la corona del pistón. Esa es una característica de un tipo de pistón en general. Otro tipo de corona de pistón se muestra aquí en esta lámina. Este tipo de corona de pistón de un pistón es la corona desmontable. O sea, en este caso la corona tiene un perno que atraviesa lo que son el faldón o faldas del pistón y que se atornilla a lo que sería la corona del pistón, la cual es completamente desmontable. En ella estarían los aros de compresión y se podría ver aquí unas ranuras interiores que tiene para el refresco de la corona del pistón, y aquí quedaría el bublón o pasador del pistón que lo estaría uniendo en este caso a un vástago. Hay que decir que generalmente las coronas del pistón desmontables se utilizan en los motores de gran tamaño, porque no es posible manipular un pistón ni cambiar un pistón de tan gran tamaño. Imagínense ustedes que hay pistones de diámetro que pueden ser de cerca de 1 metro de diámetro, y entonces cambiar un pistón no es tan fácil, es más fácil cambiar la corona y mucho más económico en sentido general. La figura de más abajo nos está mostrando ya un ensamble de un pistón, una biela, los cojinetes de biela en esta parte de aquí, y los cuales se van a montar al cigüeñal, como vamos a ver adelante. Aquí ya esta imagen está mostrando la forma en que el pistón se une a la biela mediante el burlón o pasador del pistón, que tiene una presilla. Hay varias formas. Puede ser una presilla como se ve aquí, o puede ser sencillamente con una especie de tapa que se atornilla al propio burlón que viene preparado para eso. Sí, agarra, camina, salsa mulata, camina, ay mamita, camina, anda, camina, dale un poquito para acá, camina, camínala. La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando... Ahora bien, en el pistón, como ya dijimos, van montados los aros del pistón. Los aros de compresión tienen la función de evitar lo que se conoce como blow-by, que es el paso de los gases de combustión hacia la parte baja del pistón, que en el caso de los motores tronco es muy peligroso, porque además de contaminar el aceite puede crear sobrepresiones en el interior del cárter del motor, y eso es altamente peligroso, sobre todo en los motores de alta potencia. Por lo tanto, la cantidad de aros de compresión que puede llevar un motor de tipo tronco puede variar. Aquí tenemos un caso donde están 3 aros de compresión, pero fíjense que es interesante cómo cambia la posición del flujo de gases según el movimiento del pistón. Pero cuando el pistón va hacia abajo, la presión lo que hace es que empuja todos los aros hacia la parte superior para evitar el paso de los gases, sobre todo en la parte del proceso de combustión. Cuando el pistón sube y baja, el movimiento se mantiene. Igualmente, cuando va hacia arriba, hay un cambio en la posición de los aros para controlar que no pasen los gases de combustión o el aire en el proceso de admisión para los motores de 4 tiempos cuando se empieza a comprimir, que no haya un escape determinado. Para esto, a los bordes de los aros se le dan determinadas configuraciones, que son las que aparecen aquí. Estas son las configuraciones para los aros de compresión. Incluso hay un tipo de aro que le llaman aro cromado,
que en el centro tiene un anillo que refuerza la resistencia del pistón, de los aros del pistón al desgaste y hace que sea más duradero el mismo. Pero constructivamente es una complicación y normalmente ya no se utiliza en ningún caso. En el caso de los motores de cruceta de vástago no hay aros barredores de aceite. Ahí solamente hay aros de compresión, es natural, pero el sistema de lubricación del cilindro es completamente aparte del sistema de lubricación del motor. Por lo tanto, el aceite que entra a lubricar las paredes del cilindro o el contacto de las paredes del cilindro con la falda del pistón se pone con unos lubricadores que se llaman. Y es un aceite muy especial, sobre todo en los motores de alta potencia, que es donde se utiliza. En los motores tripotronco, aunque sean motores de alta potencia, eso no se hace. El aceite de cárter es el mismo aceite que lubrica al cilindro. Pero aquí están las formas, o sea, biselados, rectos, como dije, con un anillo cromado. Estos son los completamente rectos, recto en el borde de contacto con la camisa del cilindro, pero inclinado hacia el interior. Y estos son los aros rascadores de aceite. Incluso hay unos tipos de aros de rascadores de aceite que por la parte trasera tienen como una especie de resorte que lo que hace es que lo amplía, o sea, trata de que se expansione y se pegue más a las paredes del cilindro. Pero también desde el punto de vista constructivo y de montaje después es una complicación y ya no se usan nada más que en motores de muy alta velocidad, pero con el desarrollo de los materiales y las máquinas y herramientas, este tipo de soporte interior del aro rascador de aceite ya no se utiliza. Hay otro detalle importante, y que los aros son unas piezas que están abiertas, un aro como tal, pero están abiertas en un punto. Esos aros cuando se ponen en el cilindro se comprimen y esas puntas del aro se unen. Y es lo que está mostrando esta figura. Ya pueden haber tres tipos, o sea, recto, o sea, los extremos de los aros pueden ser rectos, pueden ser en ángulo de 45 a 60 grados, con el objetivo de que al unirse haya un cierre aparentemente más efectivo, un cierre mejor que en el caso del ángulo recto, y unos que son escalonados, que pueden ser rectos en los extremos y escalonados para evitar tensiones superficiales en tensiones térmicas, disculpen, en lo que sería el final de la unión del aro, y es lo que muestra esta figura del aro. La otra parte del mecanismo biela-manivela sobre la cual queremos hablar es la biela específicamente. La biela consta de tres partes, o sea, la cabeza de biela, el vástago de la biela y el pie de biela. El pie de biela es el que ustedes ven aquí, que va unido específicamente al pasador del pistón o burlón en los motores tipo tronco. ¿Está claro? En los motores de cruceta va unido a lo que sería el patín. O sea, el patín es el encargado de unir el vástago, provocar el deslizamiento alternativo y ahí va colocada la biela para convertir el movimiento alternativo en movimiento rotatorio. Los vástagos de las bielas pueden tener diferentes formas. Aquí hay circulares, en forma de una barra hueca, pero de paredes resistentes, una barra ya prácticamente completa, pero un conducto interior. Ya vamos a hablar por qué es el conducto interior, y una forma de viga muy característica con el conducto interior y una forma de viga en H sin conducto interior. Esta generalmente se utiliza en motores más pequeños donde la lubricación del pistón y el enfriamiento que se hace con el aceite propio del cárter del motor se hace por salpicado, que se conoce. En los otros casos, estos conductos, su función es permitir que el aceite que llega al cigüeñal, vamos a ver la imagen del cigüeñal más adelante,
tenga un conducto a presión y por ese conducto a presión lubrica la unión del bulón o pasador del pistón con la biela en su cojinete, que puede ser de diferentes materiales. Las cabezas de biela tienen diferentes formas. Como podemos ver aquí, estas son formas diferenciadas de la cabeza de biela, recta, en ángulo, etc. Y aquí tenemos lo que serían las formas de los pies de biela, específicamente con su forma para el bulón. Fíjense como en este caso en particular, el agujero por donde lubrica la biela al bulón o pasador de pistón continúa hacia la parte superior de la biela, o sea, hacia aquí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el aceite a presión refresque la corona del pistón por la parte interior. Eso es, ya en los motores más grandes esto no se utiliza, específicamente se lubrica se enfría con un sistema de agua, en muchos casos con el propio sistema de agua, o están diseñados muy resistentemente para poder soportar las temperaturas de trabajo en el interior del motor. La otra pieza móvil fundamental del mecanismo de la manivela, por supuesto, es el cigüeñal. El cigüeñal consta de los puntos de apoyo, la muñequilla del cigüeñal, los brazos que unen los puntos de apoyo con la muñequilla del cigüeñal. Generalmente los cigüeñales se construyen forjados y después se maquinan para darle el acabado necesario para el contacto con los cojinetes. Lo que son los brazos pueden ser de diferentes formas, como se muestra aquí. O sea, circulares en los bordes, pueden ser de forma ovalada, pueden ser una figura muy especial que no llega a un rectángulo, no tiene una clasificación geométrica, y esta que está aquí, que es un óvalo. Pero fíjense que esta parte, la parte central, siempre responde al punto de apoyo del cigüeñal, mientras que la parte superior responde a las muñequillas del cigüeñal, a los cuales va encastrada la biela o la cabeza de biela. Aquí hay una imagen de un cigüeñal entero. Fíjense que aquí están mostrándose lo que sería el acoplamiento con el volante, los conductos para la lubricación del cigüeñal, ya que el cigüeñal es lubricado a presión con el aceite del cárter, por la bomba de aceite del motor. Y entonces todos estos conductos que están aquí son los conductos que llevan el aceite a presión para lubricar los puntos de apoyo, son todos los que están en línea recta, y las muñequillas del cigüeñal, está claro, de manera que la fricción entre los cojinetes, que generalmente son de material Babbitt o algunos otros materiales muy especiales, pero sean lubricados precisamente con el sistema de presión de la lubricación del motor. En este extremo de aquí suelen ir algunas poleas a las cuales se van a unir algunas correas, en el caso de los motores más pequeños, para accionar específicamente bien el mecanismo de distribución. Puede ser si hay algún tipo de bomba, las bombas de agua, las bombas de aceite del motor, pueden accionarse directamente conectadas aquí mediante cadena. El otro aspecto importante es el que tenemos acá abajo. Los cigüeñales tienen que girar no pueden vibrar, o sea, deben girar suavemente, a pesar de las altas revoluciones que están. No pueden tener cabeceo y dinámicamente tienen que estar estables, tienen que estar, caramba, se me olvidó la palabra, dinámicamente tienen que estar balanceados.
de manera tal que el giro del cigüeñal sea un giro suave. Les puedo hacerle una anécdota. En un lugar donde había un motor que tenía una base, un motor muy viejo, lo que trabajaba muy bien, tenía una base de concreto. A alguien se le ocurrió llegar y hacer una base de concreto diferente a la que tenía, rompieron la que había, echaron nuevamente concreto, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado cuál fue que ese cambio de posición del motor desalineó totalmente el cigüeñal y por efecto de las vibraciones la base se rajó completamente y el cigüeñal terminó dañándose de un motor que venía trabajando de hace algún tiempo ya sin ningún tipo de problema. Los contrapesos son estos que están aquí y generalmente son atornillados a los brazos del cigüeñal de una u otra manera. El objetivo que tienen es, junto con el volante, asegurar el movimiento circular rotatorio suave, o sea, sin vibraciones, sin saltos, sin espasmos, como pudiera decirse, de manera tal que el movimiento circular o el movimiento alternativo del pistón y la biela se convierte en un movimiento circular rotatorio y pueda salir por el eje del motor en cualquiera de los extremos, sin que se produzcan vibraciones anormales o excesivas que pueden terminar dañando el cigüeñal. Tuve una experiencia también, yo trabajé en el astillero, un astillero de construcción y reparación de Polonia, el más grande que tenía Polonia, y lo que vimos en ese astillero fue cómo se construía un motor Bossmaster, y el cigüeñal era un motor muy grande, era un motor como de 9 cilindros, el que se estaba montando, y el cigüeñal estaba seccionado en dos partes. O sea, el cigüeñal estaba separado, se unía en el centro, y ahí en el centro estaba todo el mecanismo de distribución, pero el cigüeñal era en dos partes. Y eso era importantísimo, porque un cigüeñal tan largo, de metros de largo, más de 10 metros de largo, y mal no recuerdo, sencillamente no puede ser un cigüeñal totalmente compacto. Entonces el cigüeñal se ensamblaba en otro taller y se llevaba al taller de ensamblaje del motor, pero seccionado en dos partes, porque además era un cigüeñal muy pesado. Por último, quiero mostrarles la imagen de un motor donde está ensamblado el mecanismo pistón, biela, manivela, marcado con el plumón rojo y encastrado o montado, así como debe decirse, en la estructura propia del motor. Esto así es como nos lo vamos a encontrar. O sea que para llegar al mecanismo biela, manivela hay que quitar lo que se conoce como la tapa del block o la culata del cilindro, hay que quitar el cárter, hay que quitar los accesorios y posteriormente ir a desamblar lo que es el mecanismo biela-manivela. Con esto terminamos lo que son las partes móviles del mecanismo biela-manivela y en la próxima clase veremos específicamente las partes móviles del mecanismo de distribución. Hasta aquí el contenido de esta clase del día de hoy. No quiero terminar la clase sin despedirme, sin desearles lo mejor que puedan tener. Cualquier duda me la pueden hacer llegar, como ya les expliqué en videos anteriores. Y como ustedes crean, si le dan manito para arriba, si les gustó con el contenido de esta clase, manito para abajo en caso de que
no les haya parecido bueno, pero como quiera, suscríbanse y den a la campanita para que reciban los próximos videos. Para todos, un saludo afectuoso, mi respeto y nos vemos en la próxima clase, que sería las partes constructivas del motor del mecanismo de distribución de los gases de escape o mecanismo de distribución. Saludos, muchas gracias.